Bien, uno de los proyectos de litio, uno de estos contratos se encuentra en la Cámara de Diputados gerente y sin embargo otro de ellos se encuentra todavía analizándose por la Comisión de Economía en la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Qué le dice esto a usted? ¿Qué le dice esto a usted? ¿Ve algo positivo con relación a estos contratos que podrían ser aprobados? Bueno, evidentemente, el contrato con la empresa CLC ha sido tratado en comisión y ya pasado a plenario. Sí. Y tenemos otro contrato con Rusia, que es una empresa Uranio, que todavía está guardando su tratamiento en comisión. Entonces, esperamos que el contrato con CLC sea tratado en la plenaria y que haya un intercambio de criterios que se absorban dudas y que nos permitan, digamos, explicar algunos elementos que están generando desconfianza, ¿no?, sobre este contrato. Bien, gerente, muy buenos días. Les saluda Luis Salcedo. A ver, este contrato, el proyecto de ley 197, más bien ese contrato que se ha aprobado, proyecto de ley 197, han cuestionado mucho, ¿no?, principalmente los líderes cívicos de Potosí. Han argumentado, por ejemplo, de que no conocían el tema de las regalías, de que no hay una buena información, de que hay una depredación del medio ambiente y del salar de Uyuni. Al menos esas son las razones de los sectores potosinos que rechazan este contrato de litio. ¿Cómo respondemos a esto, señor gerente? Bueno, ya es de conocimiento público que el 3% de las regalías está establecido en la ley 535, pero también se ha aclarado que el contrato no congela esas regalías. Si bien es cierto, tiene algunas previsiones sobre algún posible cambio normativo tributario, pero eso no impide de ninguna manera que las regalías se actualicen en caso de que se modifique la ley 535. Entonces, el contrato tendría que adaptarse a esas nuevas regalías. Por otra parte, también tenemos el tema medioambiental. Hay que tomar en cuenta, aprovechando las imágenes de fondo que tenemos, en todo caso, esta tecnología es mucho más limpia respecto a la que tenemos en la implementación de piscinas. Primero, no se utiliza, digamos, tanta superficie para la evaporación. Lo que se utiliza es una superficie menor, son pozos pequeños que básicamente se extrae la salmuera. El día de la asamblea se mostró, digamos, cuál será el área del contrato que va a afectar, cuál es el área del salar que va a afectar el contrato. Y, bueno, se ve también que era una porción pequeña. Respecto del porcentaje de uso del litio, bueno, ayer escuchábamos decir a un diputado que necesitaríamos cerca de 500 años para explotar el salar. Eso es correcto, pero también es cierto que con estos dos contratos, con este contrato con CEDES en particular, se va a utilizar el 1,33% de los recursos que actualmente tiene el salar. Entonces es una porción pequeña. Y finalmente, antes de la implementación del proyecto, se tiene que hacer el estudio de factibilidad correspondiente, donde es el componente ambiental, y también está la tramitación de la licencia ambiental, en la cual seguramente el MIMAIA, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, verificará que el proyecto cumple con los parámetros conforme a la normativa boliviana. Dentro de esos parámetros, por ejemplo, tenemos que máximo se puede utilizar el 20% del cuerpo de agua para la implementación del proyecto. Entonces, evidentemente, si el proyecto no cumple con esa normativa, claramente la licencia debería ser denegada, ¿cierto? Entonces, eso es para tranquilidad de esos dos temas que acabas de mencionar, por favor. Bueno, es que se ha tenido diferentes observaciones, gerente, con relación a estos proyectos de ley presentados a la Asamblea Legislativa. Uno con el impacto ambiental, uno con la falta de socialización, una falta de consulta, pero también problemas de gobernanza dentro del gobierno de Luis Arce Catacora. Sin embargo, gerente, creo que me parece preciso poder explicar a la población que está con nosotros a esta hora a nivel nacional cuáles son los compromisos que tienen estos contratos de litio en el país, cuáles son los beneficios y compromisos que tienen estos contratos, gerente. Bueno, es básicamente una inversión de 1.030 millones de dólares en caso CNC. Son dos plantas, una es de salmuera residual y la otra es de salmuera de pozo. Hay que tomar en cuenta que la empresa es la que asume el riesgo de que, en caso de que no funcione la planta. Entonces, si por algún evento, por alguna falla tecnológica, la planta no se adapta a nuestros salares, porque hay que tomar en cuenta que los salares en todo el mundo tienen una composición diferente y tiene que ser modulada la tecnología. Básicamente el Estado boliviano no le paga sobre la planta, ¿no? Entonces ahí asume el riesgo tecnológico. Y otro riesgo que asume es el tema del contrato. Si el contrato
resulta inviable, pues la empresa no va a poder recuperar ese monto, porque justamente la devolución de esa inversión está en función de los ingresos del contrato. Por ende, si el contrato le va mal a la empresa, le va mal, ¿no? Y adicionalmente tenemos otros componentes como la responsabilidad social empresarial. Es una obligación dentro del contrato tener una responsabilidad social empresarial hacia las comunidades que están aledañas y las zonas de impacto. Adicionalmente, tenemos que tomar en cuenta que después de los 10 años de vigencia del contrato, CBC va a reinvertir el 20% de sus ganancias, únicamente sus ganancias, no es de IRB ni del Estado, en la construcción de una planta de baterías. Entonces, esos son a grandes rasgos los compromisos que tiene la empresa. Y otro punto. Ayer escuché mencionar, digamos, que no estaría, digamos, respaldada esa empresa, no tendría la espalda suficiente económicamente para desarrollar este proyecto. No hay que olvidar que dentro del contrato existe una cláusula de garantía de casa matriz. Entonces, la casa matriz de esta empresa está obligada a cumplir con estas obligaciones. Es decir, no es solamente la empresa en Bolivia, sino tiene el respaldo de su casa matriz para cumplir estas obligaciones. Gerente, la sesión de la pasada semana en la que aprobaron el primer contrato en la Convención de Economía Plural duró prácticamente toda la noche, ¿no? Y aprobaron en la madrugada, luego de la explicación del ministro que estuvo también presente en esta comisión. Y le hago una pregunta porque esto fue lo que los diputados principalmente observaron también, diputados de oposición y del lado radical del MAS. ¿Hay una premura para aprobar estos préstamos bancarios, estos contratos del litio? Bueno, independientemente de la agenda que tenga la comisión en la Cámara de Diputados, yo también estuve afuera esperando hasta 7:30 de la noche para poder ingresar a la sesión, ¿no? O sea, evidentemente hubo probablemente ahí algún tema de no sé, descoordinación, pero al final se tocó el tema, se dieron las explicaciones, que es lo importante, y principalmente hay que tomar en cuenta que para nosotros es relevante aprobar el contrato de la manera posible porque no hay que olvidar que estamos ingresando a una etapa de precios altos. Hay varias empresas internacionales que se dedican a esto y que visualizan que los precios van a subir por lo menos entre un 250 y 400%. Entonces, las visualizaciones son para una especie de pico, digamos, y ese pico justamente llegaríamos con la producción de este contrato a los 3 o 4 años de su implementación. Queremos aprovechar esos precios, entonces por eso es, digamos, la necesidad más que la urgencia de que se aprueben estos contratos y de que se empiece a construir la planta a la brevedad posible. No hay que olvidar que la implementación de esta planta va a durar 3 años. Un año de estudios complementarios, dentro de ellos también tenemos el tema ambiental, como le dije, y otros, 2 años de construcción. Entonces estaríamos llegando justo al ingreso de ese pico que va a tener los precios del litio, ¿no? Entonces, más que una urgencia, creo que es una necesidad para el Estado aprovechar esos precios altos. Bien, para finalizar la entrevista, gerente, en los últimos 30 segundos, este proyecto se va a tratar en la directiva de diputados, en la sección, en los próximos días. Nada más se espera la aprobación de esta instancia, pero ya en la Cámara de Senadores han anunciado los senadores que no van a aprobar este contrato de litio, el que se apruebe en la Cámara de Diputados. ¿Qué respondemos a esto? Ya la posición de ellos es que van a rechazar el contrato. Bueno, creo que hay varias personas que están repitiendo conceptos cerrados. Por ejemplo, he escuchado decir que se va a pagar un 17% por el uso de tecnología. Y son varias personas que sin leer el contrato, sin haber recibido, digamos, la información adecuada y sin tampoco haber revisado toda la sesión de la comisión, emiten criterios. Entonces, aclarar, por ejemplo, en este caso en particular, que no es un 17%, sino es un 1.700% que se paga de uso de tecnología. Entonces, creo que esas cositas son las que hacen difícil la transmisión verdadera de lo que es este contrato, ¿no? Entonces, en la Cámara de Senadores, bueno, evidentemente tocará de nuevo explicar estos contratos y también tocará responder las preguntas que nos realicen al respecto.